Hola amigos del Salvador Fan Club, ¿cómo están? Soy Carlos Vides, gracias por estar pendientes de nuestro contenido en esta comunidad deportiva digital. Yo sé que estamos pendientes de lo que pasa con la selección mayor de Rubén de la Barrera, la femenina mayor de Erika Cuña, la selecta playera cuando entra en actividad, lo que pasa con los equipos del fútbol salvadoreño, por supuesto. Pero amigos, es importante que también dediquemos tiempo a entender que nada del bache en el que ha caído nuestro deporte rey se va a poder cambiar si la dirigencia no cambia también. Por tanto, es importante que manejemos realmente qué es lo que está pasando con el tema de los estatutos que le ha pedido FIFA a la Comisión Normalizadora que cambie desde agosto de 2022. Esto es realmente lo más importante porque es lo que puede generar cambios en la estructura de nuestro fútbol. Todas las quejas por las canchas, por la pésima infraestructura, por la deficiente formación de los jugadores, la ausencia de categorías menores y demás, nada de eso se va a resolver si las personas que están al frente de la Federación Salvadoreña de Fútbol no son las idóneas para generar todos estos cambios. Entonces necesitamos comprender cómo se elige a esas personas, porque hay mucha confusión al respecto. Yo leo, por ejemplo, comentarios en las redes sociales donde hay afición que piensa que es la normalizadora de Sáenz Marinero quien va a escoger a las nuevas autoridades del fútbol, y no es así. También leo que hay personas que consideran que el gobierno puede o debe colocar a las personas que van a dirigir al fútbol en el país, y tampoco es tan así. Hay reglamentos, hay leyes, y a veces nos lo explican de una manera medio enredada, pero yo acá se los vengo a dar lo más explicado posible, lo más comprensible, para que todos lo podamos manejar y entender qué es lo que está pasando y cómo realmente se elige autoridades. Ahora, hay, digamos, para ya entrar en materia, hay como dos grandes mundos o enfoques, por decirlo de alguna manera. Uno es el estatuto de la FESFUT, que está avalado por FIFA, y el otro es el que maneja la Ley General de los Deportes, que tiene como índice a su principal brazo ejecutor, es el Instituto General de los Deportes. Entonces, ¿qué pasa? Hay detalles, y aquí me voy a enfrascar sobre todo en los detalles que tienen que ver con la elección de autoridades del comité ejecutivo, detalles donde lo que te dice FESFUT y FIFA es distinto a lo que te plantea la ley de los deportes. Entonces, por eso es tan importante que el doctor Humberto Sáenz Marinero y su equipo dentro de la comisión normalizadora encuentren una fórmula donde pueda operar dentro de ambos mundos, es decir, avalado por la FIFA y por la lógica que tiene FIFA, pero también por la lógica de lo que establece la Ley General de los Deportes, que es ley de la República y por tanto es de obligatorio cumplimiento. No se la puede saltar ninguna federación de ningún deporte porque es ley de la República. Bien, entrando en materia, voy a comenzar a proyectarles en este video algunas partes de los estatutos de la FESFUT de 2021. Este fue un proyecto, digamos, de redacción de los estatutos que, ojo, fue visto y avalado en buena medida por una delegación de FIFA en 2021. El equipo del INDES tiene copia de estos estatutos, según tenemos entendido, y es como la base de donde comenzaría a trabajar la actual normalizadora de Sáenz Marinero para poder encontrar esta fórmula. ¿Qué dicen los estatutos de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol con el aval de FIFA? Tiene varios detalles muy interesantes que son los que vamos a comenzar a platicar. Para comenzar, ¿cómo se elige al comité ejecutivo? Ok, el comité ejecutivo está formado por 7 personas, pero quienes eligen a ese presidente, 2 vicepresidentes y los otros miembros de ese comité ejecutivo son los famosos delegados. Son, según estatutos, 42. ¿Quiénes son estos delegados? Son representantes elegidos de cada sector del fútbol, le vamos a llamar miembros, y cada miembro elige a sus delegados para participar en la Asamblea General o Congreso. Así es como funciona. ¿Y cómo se forman estos 42? Bueno, 15 vienen de la primera división profesional, 6 de la segunda división, 4 de la tercera división, ahí cierra la etapa del fútbol profesional, y luego hay 15 delegados de las ADFAS, las asociaciones departamentales,
luego un delegado de la asociación de jugadores y un delegado de la asociación de entrenadores. Son 42 en total. Si se fijan, se busca una especie de balance entre el sector profesional, que tiene en total 25 delegados, ¿verdad? Los 15 de primera, más los 6 de segunda y los 4 de tercera. Y luego están los 17 delegados, podemos llamar del sector aficionado, que son 15 de las alfas, uno de la asociación de jugadores y otro de la asociación de entrenadores. En cómo se pongan de acuerdo los votos y a quién dirijan esos votos estos 42 delegados es como se conformará al final el comité ejecutivo. Ahora, es interesante lo que menciona en la parte de abajo de este artículo 26, porque establece que hay otros sectores del fútbol que también pueden llegar a ser miembros del Congreso si cumplen ciertos requisitos. Hablamos de la Asociación de Árbitros, la de fútbol sala, la de fútbol playa y la de fútbol femenino. Si cumplen ciertos requisitos, se pueden integrar al Congreso y tener delegados en el mismo. Por ejemplo, así como la Asociación de Jugadores tiene un delegado, también lo pudiera llegar a tener el fútbol femenino, sala, playa o árbitros, como lo establece acá en este artículo. Por lo tanto, hay una puerta para que no sean 42 delegados, sino que sean incluso 46, si entrara al menos un delegado por cada una de estas áreas que acabo de mencionar. Pero de momento, según tenemos entendido, son estos miembros de la A a la F, 6 miembros, los que tienen participación en el Congreso. Entonces son 42 delegados. Estos delegados, señores, son los que en realidad votan para elegir a las autoridades de nuestro fútbol. Entonces, y ellos también pueden votar para modificar los estatutos y para añadir cosas a los estatutos. ¿Sí? Son ellos, estas 42 personas. Ok, ¿y cómo se elige a estos delegados? Bueno, tienen que pertenecer al miembro al cual representan, o sea, pertenecer a Primera, pertenecer a Alfa, etcétera, etcétera. Tiene que ser salvadoreño, tiene que ser mayor de 21 años de edad. Y ojo, porque aquí hay un primer candado, podemos decir, tiene que haber pertenecido a cualquiera de los miembros de la FESFUT al menos 2 años consecutivos y anteriores a su elección. ¿Qué quiere decir? Para ser delegado tiene que haber estado, por ejemplo, 2 años dentro de un equipo de segunda división o de tercera división o dentro de la directiva de la asociación de jugadores o dentro de un equipo de primera división en su directiva, etc. 2 años consecutivos. Y además no tiene que tener cuentas pendientes en el aspecto económico con la FESFUT o ninguna liga, ya sea en carácter personal o como miembro de junta directiva, en club existente o desafiliado. Esos son requisitos para ser delegado y poder votar en el Congreso. Ahora, esta parte también es relevante porque el Congreso, les explicaba, o la Asamblea General, es lo mismo, Asamblea o Congreso, puede encargarse de enmendar los estatutos, es decir, le puede hacer modificaciones. Y dentro de esas modificaciones perfectamente podrían colocar, por ejemplo, requisitos de perfil para el comité ejecutivo. Por decirles algo, podrían colocar en los estatutos un perfil para que el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol tenga ciertos atributos o características y poner un perfil de alto nivel. Por ejemplo, que tenga capacidad reconocida y certificada en administración deportiva, que maneje varios idiomas, que tenga X cantidad de tiempo de experiencia en la administración de un club o institución deportiva, etc. De momento, este perfil no está reflejado en los estatutos, pero los miembros del Congreso, o sea, los delegados del Congreso que representan a los sectores o miembros, estos 42 delegados, perfectamente pueden enmendar el estatuto, pero no lo hacen o no lo han hecho en las últimas décadas. Ahora, para que una propuesta de cambio sea válida, tiene que contar con el apoyo por escrito de al menos otros 2 miembros. O sea, por ejemplo, si las alfas quieren impulsar un cambio en los estatutos, lo puede hacer, pero tiene que contar con el aval, por ejemplo, de la segunda y de la tercera. O si la primera división quiere generar un cambio, lo puede hacer, pero tiene que contar con el apoyo de otros 2 sectores. Por ejemplo, no sé, la segunda división y la asociación de entrenadores. Entonces se tiene que dar esa suma de apoyos para generar algún cambio en los estatutos.
Y luego, para que esa votación de enmienda a los estatutos sea válida, tienen que estar presentes la mayoría, es decir, más del 50% de los delegados de los miembros con derecho a voto. Es decir, tienen que estar 21 o más, al menos, en esa asamblea específica donde se generen los cambios en los estatutos. Y además, previamente, se le tiene que informar a FIFA y a CONCACAF de esa modificación de los estatutos antes de que sean entregadas o remitidas al Congreso, a la Asamblea General, para que se vote por su aprobación. Es decir, se le tiene que dar el detalle antes a FIFA y a CONCACAF de cuál es el cambio que se quiere generar. Entonces, cuando ya se vota, los delegados eligen a los miembros del comité ejecutivo. Este es el trabajo que tiene que hacer la normalizadora. Al final tiene que llamar a elecciones y los delegados, estos 42 de los que venimos hablando, tienen que escoger a 7 miembros del comité ejecutivo. Y estos 7 miembros tienen una lógica. Y acá quiero que tomen una nota mental de esto, porque si se fijan, queda bien claro que es una lógica de representación por sector. No es un equipo de trabajo, sino que es una representación por sector. ¿A qué me refiero? Fíjense en el numeral 2. Ahí está bien claro. Te dice que los integrantes del comité deberán ser 2 de primera división, 1 de segunda división, 1 de tercera y 3 de las alfas. Ahí está bien clarito qué representatividad tiene que tener cada sector. Y luego se organizan con un presidente, un primer vice, un segundo vice y luego los otros 4 integrantes. Pero acá me permito hacer un comentario. El problema ha sido que históricamente, cuando se ha elegido de esta manera, el comité ejecutivo que al final se integra está formado por diversas personas que, si bien representan cada una a su sector, no necesariamente tienen la misma visión, ni tienen la misma lógica de trabajo, ni tienen las mismas capacidades de trabajo. Distintos presidentes de los últimos años se han quejado que cuando ya llegan al comité ejecutivo, a pesar de que son presidentes, se encuentran con un comité ejecutivo donde no se puede trabajar, porque el vice tiene una visión, el tesorero tiene otra, el vocal tiene otra, y resulta que este comité ejecutivo de 7 personas, que debería ser un equipo de trabajo, es en realidad un grupo que tiene representatividad por sector, pero donde cada quien jala por su lado. Y las prioridades de la federación y del fútbol se pierden bajo esta lógica. Eso es lo que ha pasado históricamente y por eso hemos tenido comités ejecutivos muy pobres en su trabajo de los últimos años. Y terminamos teniendo una federación que se ha quedado atrasada y retrasada cada vez más, y las selecciones del área nos van superando cada vez más y más y más y más. Pero el germen de eso, en buena medida, viene de esto que están ustedes viendo acá, y es la manera en la que se elige a las autoridades. Continúo. Requisitos. Acá también hay un tema de candados. Los integrantes del comité ejecutivo, o sea, estas 7 personas que les vengo mencionando, tienen que cumplir estos requisitos: ser salvadoreño, residir permanentemente en el territorio de la República del Salvador y ser mayor de 30 años de edad. Me detengo en el segundo apartado. Esto quiere decir, amigos, que si una persona que está fuera de El Salvador, en cualquier país, Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, lo que sea, tiene buenas ideas, tiene el tiempo, tiene el perfil, tiene la voluntad de aportar como directivo al fútbol nacional, pero no vive en El Salvador, no lo puede hacer. Aunque tenga la calidad o la certificación adecuada, no lo puede hacer, porque aquí hay un candado de que la persona tiene que residir de manera permanente en El Salvador. Entonces, esto me parece importante hacerlo notar, porque claramente yo he tenido comunicación con diversas personas salvadoreñas que viven en el exterior, que quieren aportar tiempo, experiencia, información, calidad, etcétera, pero no podían ser parte de un comité ejecutivo si no residen en El Salvador. Y además, recuerden el candado anterior, que tenían que tener 2 años de pertenencia. Ya solo para ser delegado había un candado. Aquí hay uno más. Fíjense en el literal D. Dice, y leo: haber pertenecido a cualquiera de los miembros de la FESFUT, o sea, a cualquiera de sus sectores, al menos 3 años consecutivos y anteriores a su elección.
Y dice, en caso que el integrante del comité proceda de primera, segunda o tercera o de las alfas, este debe haber pertenecido al mismo club o equipo durante al menos los últimos 2 años anteriores a la elección del comité. ¿Qué quiere decir? Si hay una persona que no ha estado relacionada con el fútbol en los últimos 3 años, no ha formado de la parte de la directiva de nada, de alfa, ni de tercera, primera, nada, pero cumple con un perfil positivo para generar un cambio, no puede entrar al comité ejecutivo. ¿Por qué? Por este candado que les estoy leyendo acá. Estos señores les cierran las puertas a las personas que quieren entrar al fútbol, a quien quiera llegar con ideas nuevas, a quien quiera llegar con una visión distinta, a quien quiera llegar a aportar, a todas aquellas personas que están cansadas de ver cómo el fútbol no camina y que quieren llegar a empujar la carreta de otra manera con una aportación distinta. Si no está dentro del fútbol, al menos 3 años anteriores a la elección, no puede entrar. La puerta está cerrada, de acuerdo a lo que dice el actual estatuto que estamos revisando en esta ocasión de 2021. Y el apartado E es lógico, ¿verdad? Los integrantes del comité ejecutivo no tienen que tener cuentas pendientes en el aspecto económico con la FESFUT y ninguna liga. Acá hay un detalle de cómo se desarrollan las elecciones del comité ejecutivo. Estamos hablando de cómo los 42 delegados votan. Me quiero quedar en un detalle particular y es el que es el literal C. Aquí te explica, las elecciones de los integrantes del comité se llevarán a cabo por cargo, dice. Y dice, cada miembro de la FESFUT apoyará únicamente a un candidato por cada cargo. ¿Qué quiere decir? La primera división, por ejemplo, dice, ok, nosotros queremos que fulano sea el presidente. Entonces vamos a apoyar a este señor, no a otro, sino que solamente a este candidato. Viene la segunda división y dice, bueno, nosotros queremos que tal sea el segundo vicepresidente. Entonces nosotros lo vamos a proponer para ese cargo y solo a ese señor. Esto es para que cada sector, de manera previa, llámese segunda, terceras, alfas, entrenadores, jugadores, primera, decidan a qué candidato van a impulsar para cada cargo. Pero no pueden impulsar a 2 personas para el mismo cargo. Entonces, esto lo que provoca es que haya una, digamos, discusión o debate anterior en cada miembro o en cada sector del fútbol para definir quién va a ser ese candidato. Y luego, cuando ya llegan las elecciones, ya de alguna forma está cantado quién va por cada sector y quién puede lograr esos apoyos de cada miembro del fútbol. Esto es lo que históricamente ha pasado, que surge alguien, ¿verdad? Y dice, bueno, yo quiero contar con el apoyo de cada miembro, entonces yo voy a acercarme a las ADFAS, voy a acercarme a tercera, voy a acercarme a segunda, les voy a proponer lo que quiero hacer y voy a convencerlos para que voten por mí. Ahora, ¿qué es lo que históricamente ha pasado? A ver, y acá, perdónenme, pero yo no he visto un plan de trabajo de ninguna de las personas que han buscado la presidencia del fútbol de este país en los últimos años. Un plan de trabajo que de verdad haya montado una conferencia de prensa y donde públicamente haya dicho, soy fulano y mi proyección en los siguientes 4 años como presidente de la FESFUT son estos son mis objetivos, este es mi equipo de trabajo y así lo voy a hacer. Eso no lo ha hecho nadie, al menos ninguno de los que llegaron al cargo. Otras personas lo han intentado, pero no han llegado al cargo. Los que han sido presidentes no han hecho público cuál ha sido su plan de trabajo y sin embargo han obtenido los apoyos de los sectores del fútbol. Y se manejan muchos rumores, medias verdades, que hay compra de voluntades, que por ahí hay promesas de proyectos más adelante, que donaciones de equipo deportivo, maletines negros, lo que quieran. No tengo pruebas de que esto haya pasado, pero sí he platicado con personas dentro de la estructura del fútbol que me han mencionado que es una plática y una conversación habitual cada que vienen elecciones. Y recordemos que la Comisión Normalizadora va a llamar a elecciones el próximo año. Por tanto, me parece que periodismo y afición tenemos que estar atentos a este tipo de situación. Pero así es como funciona y así es como cada sector del fútbol elige a quién va a impulsar a cada cargo dentro del comité ejecutivo.
Y luego en el literal D explica que para la elección del presidente y de los vicepresidentes se tiene que tener la mayoría, es decir, más del 50% de los votos válidos emitidos. ¿Sí? Y por supuesto, si hay más de 2 candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia, después de cada votación se va eliminando a aquel que obtenga el menor número de votos hasta que solo queden 2 candidatos. Este apartado habla de cuánto duran los mandatos, es decir, cuando se elige ya al comité ejecutivo, cuánto dura en el control o poder de la federación. Bueno, dura 4 años. Estos cargos de comité ejecutivo duran 4 años y dice que no van a poder ocupar el cargo más de 3 mandatos, ya sea consecutivos o no. Es decir, se pueden reelegir, pero un máximo de 3 ocasiones. Consecutivas o no consecutivas, pero máximo 3 ocasiones. Es decir, solo pueden ser presidentes o vicepresidentes en 3 ocasiones en su vida, nada más. Sean consecutivas o no consecutivas. ¿Y qué pasa si no completó los 4 años? Bueno, si al menos estuvo 2 años en el cargo, se cuenta con un mandato completo de 4 años. Ahora vamos a pasar a ver qué es lo que dice el INDES. Más bien, qué es lo que dice la Ley General de los Deportes que rige o está pendiente de su cumplimiento el INDES. Acá es una forma de elección bien diferente. No tiene que ver tanto el tema de la representatividad por sector, sino que tiene que ver con una elección por planilla. Esto está en el artículo 40 de la Ley General de los Deportes y los llevo a su lectura. Dice, los miembros de las juntas directivas de las federaciones deportivas o asociaciones y sus suplentes serán electos para un periodo de 4 años. Aquí entramos en una coincidencia. Los estatutos de la FIFA y FESFUT dicen 4 años y acá también. Continúo. Pudiendo reelegirse máximo por 2 periodos adicionales de manera consecutiva. Acá le pone un máximo de 2. En el anterior, como pudimos ver, le daba un máximo de 3 periodos. Aquí hay un choque. Se tienen que poner de acuerdo en esa parte. Continúo. Para lo cual, dice, en la primera reelección necesita obtener mayoría simple de los votos válidos y en la segunda reelección al menos obtener el 75% de los votos válidos. Es decir, para reelegirse le pone ciertos requisitos que cumplir en cuanto a votos. En los estatutos de la FESFUT no está eso. Ojo con la siguiente parte, que aquí está el corazón del asunto y les leo. En caso que la planilla propuesta, planilla es un equipo de trabajo, la planilla propuesta para una segunda reelección no alcance al menos el 75% de los votos y la otra planilla no obtuviese el 50% más 1 de los votos, se deberá hacer una segunda convocatoria dentro de término de 15 días. La planilla que no logró la segunda reelección no podrá participar en la segunda convocatoria que se realizará para tal efecto. Y luego tiene otros apartados. Pero mi punto es el siguiente. Dice que se va a elegir por planilla ganadora, planilla. Y dice que se gana con el 50% más 1 de los votos válidos. ¿Por qué es diferente a los estatutos de la FESFUT? Porque aquí se vota por planilla. Es decir, aquí es un equipo de trabajo. Es decir, por ejemplo, llega José Pérez y dice, bueno, yo quiero ser presidente de la federación y este es mi equipo de trabajo, esta es mi planilla, este va a ser mi vicepresidente, este va a ser mi tesorero. Y plantea un equipo y se tiene que ganar el voto con ese equipo y con un proyecto. Tiene que presentar una visión de lo que quiere hacer y su planilla entra a competir. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos que son los que vemos en esta lámina con el artículo 41. Aquí hay varios detalles interesantes que también son distintos a los que plantea el estatuto de la federación. Para empezar, no está el tema de los candados. Aquí no existe eso de que tiene que haber estado 3 años antes como miembro de una estructura del fútbol. Acá no, acá es abierto. Dice, tiene que ser salvadoreño y mayor de 25 años. Moralidad y competencia notorias. Estar, ojo, de alguna manera vinculado al deporte. De alguna manera vinculado al deporte. O sea, yo puedo decir que soy el papá de un futbolista, que soy entrenador de fútbol, que soy dirigente de fútbol en un equipo en Australia, etc. Es decir, no existe este candado de los 3 años consecutivos dentro de una estructura del fútbol salvadoreño. Continúo. Estar en pleno goce de sus derechos como miembro federado, estar solvente con la hacienda pública y municipal. Y luego pone quienes no pueden ser miembros de la junta directiva. Y ahí están una serie de requisitos que ustedes los pueden revisar un poco más adelante.
Pero lo interesante es que aquí no existe el tema de los candados y tampoco existe esa dirección de que forzosamente tiene que haber representatividad. Si se acuerdan, en los estatutos del Comité Ejecutivo de la Federación planteaba, tiene que haber tantos de segunda, tantos de primera, tantos de tercera. Acá no es así. Pone otro tipo de requisitos, pero no el tema de la representatividad. Ahora, no existe bueno ni malo aquí. Existen visiones de cómo elegir autoridades. El punto y el gran reto es que la comisión normalizadora tiene que encontrar puntos en común o una propuesta que traiga lo necesario de ambos enfoques y que encuentren una manera de elegir autoridades donde se cumpla lo que ya hablamos de los estatutos de la FESFUT, pero también lo que dice la Ley General de los Deportes. Ahora, importante, la Ley de los Deportes dice que va a respetar la autonomía y la independencia de cada federación y su asamblea como máxima autoridad para elegir quiénes van a formar a su junta directiva. Pero luego le pone ciertos lineamientos. Entonces, la pelota está en el centro, estamos al pendiente de lo que va a hacer la comisión normalizadora. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. De verdad, esto es el gran reto que tiene el fútbol. Está bien que juegue la selección y que el Mundial 2026, lo que quieran, pero esto es el meollo del asunto que puede ser la puerta o el candado para que nuestro fútbol salga adelante. Gracias por su atención a este video. Son temas difíciles, pero creo que es importante que también desde el periodismo los vayamos abordando. Si les gusta nuestro contenido, de verdad nos apoyan un montón con un like, con una suscripción y también, por supuesto, con hacerse miembros del Salvador Fan Club. Soy Carlos Vides. Hasta la próxima.